Jesús el Esenio. Jesús nació en Nazaret. Ciertamente fue en aquel rincón perdido de Galilea donde pasó su infancia y se cumplió el primero, el mayor de los misterios cristianos, el florecimiento del alma del Cristo. Era hijo de María, mujer del carpintero José, una Galilea de noble cuna, afiliada a los esenios. Jesús fue un niño consagrado a una misión profética, por el deseo de su madre, antes de su nacimiento. Se cuenta lo mismo de varios héroes y profetas del Antiguo Testamento. Esos hijos dedicados a Dios por su madre, se llamaban nazarenos. Jesús ha sido considerado como hijo de José, puesto que Mateo nos da el árbol genealógico de José, para probarnos que Jesús desciende de David. Allí sin duda, como entre algunas sectas gnósticas, se veía en Jesús un hijo dado por el Eterno en el mismo sentido que Samuel. Más tarde, la leyenda, preocupada con mostrar el origen sobrenatural del Cristo, hiló su velo de oro y azul. La historia de José y María, la anunciación y hasta la infancia de María en el templo son bien legendarias. Las almas profundas y tiernas, necesitan silencio y paz para florecer. Jesús creció en la calma de Galilea. Sus primeras impresiones fueron dulces, austeras y serenas. El valle natal parecía un jirón del cielo caído en un pliegue de la montaña. La aldea de Nazaret no ha cambiado apenas en el curso de los siglos. La casa paterna era para el niño una especie de templo. En lugar de los frescos alegres, faunos y ninfas, que adornaban el atrio de las casas griegas, tales como podían verse en Seporis y en Tiberíades, no se veía en las casas judías más que párrafos de la ley y de los profetas, cuyas bandas rígidas se extendían sobre las puertas y muros en caracteres caldeos. Pero la unión del padre y de la madre en el amor de los hijos, calentaba e iluminaba la desnudez de aquel interior con una vida espiritual. Allí recibió Jesús su primera enseñanza, allí por boca de su padre y su madre, aprendió a conocer al principio las Escrituras. Desde sus primeros años, el largo, el extraño destino del pueblo de Dios se desarrolló ante sus ojos, en las fiestas periódicas que se celebraban en familia, por la lectura, el canto y la plegaria. En la fiesta de los tabernáculos, una cabaña de ramas de mirto y de olivo se elevaba en el patio o sobre la terraza de la casa, en recuerdo del tiempo inmemorial de los patriarcas nómadas. Se encendía el candelabro de 7 luces, luego se abrían los rollos de papiros y se leían historias santas. Para el alma infantil, el Eterno estaba presente, no solo en el cielo estrellado, sino también en aquel candelabro que reflejaba su gloria, en el verbo del Padre como en el amor silencioso de la Madre. Así, los grandes días de Israel mecieron la infancia de Jesús, días de gozo y de duelo, de triunfo y de destierro, de aflicciones sin cuento y de esperanza eterna. Jesús mezclado con sus compañeros, ejerciendo sobre ellos el singular prestigio que da la inteligencia precoz, unida al sentimiento de la justicia y a la simpatía activa. Le seguimos en la sinagoga donde oía discutir a los escribas y a los fariseos, donde debía ejercitar su poderosa dialéctica. Le vemos desde muy temprana edad disgustado por la sequedad de aquellos doctores de la ley, que atormentaban la letra hasta expurgar de ella el espíritu. Se le ve también contemplar la vida pagana, adivinándola y abarcándola con la mirada, visitando la opulenta Seporis, capital de Galilea, residencia de Antipas, dominada por su acrópolis y guardada por mercenarios de Herodes, galos, tracios, bárbaros de todos los países. Quizás también, en uno de aquellos viajes tan frecuentes en las familias judías, llegó a una de las ciudades fenicias, verdaderos hormigueros humanos al borde del mar, y vio a lo lejos templos bajos de columnas rechonchas, rodeados de bosquecillos negros de donde salía, al son de las flautas plañideras, el canto de las sacerdotisas de Astarte. Lucas nos lo presenta a la edad de 12 años, creciendo en fuerza, en gracia y en sabiduría. La conciencia religiosa fue en Jesús cosa innata, absolutamente independiente del mundo externo. Su conciencia profética y mesiánica solo pudo despertarse al choque con el exterior, al espectáculo de su tiempo, es decir, por una iniciación especial y una larga elaboración interna. Las huellas se encuentran en los evangelios y en otros lados.
La primera gran conmoción fue originada por aquel viaje con sus padres a Jerusalén, de que habla Lucas. Aquella ciudad, orgullo de Israel, se había convertido en el centro de las aspiraciones judías. Sus desgracias no habían hecho más que exaltar los espíritus. Se hubiese dicho que cuantas más tumbas se amontonaban, más esperanzas había. Bajo los seleucidas, bajo los macabeos, por Pompeyo y por Herodes, Jerusalén había sufrido sitios espantosos. La sangre había corrido a torrentes. Las legiones romanas habían hecho del pueblo una carnicería por las calles. Crucifixiones en masa habían manchado las colinas con escenas infernales. Después de tantos horrores, después de la humillación de la ocupación romana, después de haber diezmado al Sanedrín y reducido el pontífice a ser solo un esclavo tembloroso, Herodes, como por ironía, había reconstruido el templo más magníficamente que Salomón. Jerusalén continuaba, empero, siendo la ciudad santa. Isaías, que Jesús leía con preferencia, no la había llamado la prometida ante la cual se prosternarán los pueblos. Él había dicho, se llamarán tus murallas salvación. Tus puertas alabanzal y las naciones marcharán al esplendor que se levantará sobre ti. Ver Jerusalén y el templo de Jehová, era el sueño de todos los judíos, sobre todo desde que Judea era provincia romana. Para verlos venían desde Perea, Galilea, Alejandría y Babilonia. En camino en el desierto, bajo las palmas, al lado de los pozos, cantaban salmos, suspiraban por el vestíbulo del Eterno, buscando con los ojos la colina de Sión. Un extraño sentimiento de opresión debió invadir el alma de Jesús cuando vio en su primera peregrinación la ciudad con sus murallas formidables, asentada sobre la montaña como una fortaleza sombría. Cuando vio a sus puertas el anfiteatro romano de Herodes, la torre Antonia dominando al templo, legionarios, empuñando la lanza, que vigilaban desde lo alto. Subió la escalinata del templo. Admiró el esplendor de los pórticos de mármol, donde los fariseos paseaban con suntuoso ropaje. Atravesó el patio de los gentiles, el patio de las mujeres. Se aproximó con la muchedumbre israelita a la puerta de Nicanor y a la balaustrada de 3 codos, tras la cual se veían sacerdotes en trajes del culto, relucientes de oro y pedrería, oficiar ante el santuario, inmolar machos cabríos y toros y rociar al pueblo con su sangre pronunciando una bendición. Aquello no se parecía al templo de sus ensueños, ni al cielo de su corazón. Luego volvió a descender a los barrios populares de la baja ciudad. Vio a mendigos pálidos por el hambre, caras angustiadas que guardaban el reflejo de las últimas guerras civiles, de los suplicios, de las crucifixiones. Luego, bajando por amplia escalera a la fuente de Siloé, profunda como una cisterna, vio al borde de un agua amarillenta arrastrarse a leprosos, paralíticos, desgraciados cubiertos con toda clase de úlceras. Un deseo irresistible le forzaba a mirar al fondo de sus ojos y a beber todo su dolor. Unos le pedían socorro, otros estaban fríos y sin esperanza, otros parecían no sufrir ya. ¿Cuánto tiempo había sido preciso para que llegasen a aquel estado? Entonces Jesús se dijo, ¿para qué ese templo, esos sacerdotes, esos himnos, esos sacrificios, puesto que no pueden remediar estos dolores? Lo que quería saber, solo los esenios podían enseñárselo. Los evangelios han guardado un silencio sobre los hechos y palabras de Jesús, antes de su encuentro con Juan el Bautista, por quien, según ellos, tomó en cierto modo posesión de su ministerio. Inmediatamente después aparece en Galilea con una doctrina determinada, con la seguridad de un profeta y la conciencia de ser el Mesías. Pero es evidente que ese principio atrevido y premeditado fue precedido de un largo desarrollo y una verdadera iniciación. No es menos cierto que esa iniciación debió verificarse en la única asociación que conservaba entonces en Israel las tradiciones verdaderas, con el género de vida de los profetas. Esto no deja duda alguna para quienes, elevándose sobre la superstición de la letra y la manía maquinal del documento escrito, osan descubrir el encadenamiento de las cosas por medio de su espíritu.
se deduce no solamente de las relaciones íntimas entre la doctrina de Jesús y la de los esenios, sino también del silencio mismo guardado por el Cristo y los suyos sobre aquella secta. Porque él, que ataca con sin igual libertad a todos los partidos religiosos de su tiempo, no nombra nunca a los esenios. ¿Por qué los apóstoles y evangelistas tampoco hablan de ellos? Evidentemente porque consideran a los esenios como de los suyos, estaban ligados con ellos por el juramento de los misterios, y la secta se fundió con la de los cristianos. La orden de los esenios continúa en tiempo de Jesús, el último resto de aquellas cofradías de profetas organizadas por Samuel. El despotismo de los tiranos de Palestina, la envidia de un sacerdocio ambicioso y servil, les había lanzado al retiro y al silencio. Ya no luchaban como sus predecesores, y se contentaban con conservar la tradición. Tenían dos centros principales, uno en Egipto, a orillas del lago de Maoris, el otro en Palestina, en Engadi, a orillas del Mar Muerto. Aquel nombre de esenios que se habían dado, procedía de la palabra siríaca, asaya, médicos, en griego, terapeutas, porque su único ministerio, para el público, era el de curar las enfermedades físicas y morales. Algunos poseían el don de profecía, como aquel Manahem, que había predicho a Herodes su reinado. Sirven a Dios, dice Filón, con gran piedad, no ofreciéndole víctimas, sino santificando su espíritu. Huyen de las poblaciones y se dedican a las artes de la paz. No existe entre ellos un solo esclavo. Todos son libres y trabajan unos para otros. Las reglas de la orden eran severas. Para entrar en ella se precisaba el noviciado de 1 año. Si se habían dado suficientes pruebas de templanza, se era admitido a las abluciones, sin entrar, no obstante, en relación con los maestros de la orden. Se precisaban aún 2 años más de pruebas para ser recibido en la cofradía. Se juraba, por terribles juramentos, observar los deberes de la orden y nada traicionar de sus secretos. Solo entonces se podía tomar parte en las comidas en común, que se celebraban con gran solemnidad y constituían el culto íntimo de los esenios. Consideraban como sagrado el vestido que habían llevado en aquellos banquetes y se lo quitaban antes de ponerse a trabajar. Aquellos ágapes fraternales, forma primitiva de la cena instituida por Jesús, comenzaban y terminaban por la oración. Allí se daba la primera interpretación de los libros sagrados de Moisés y de los profetas. Pero en la explicación de los textos, como en la iniciación, había 3 sentidos y 3 grados. Muy pocos llegaban al grado superior. Todo se parece asombrosamente a la organización de los pitagóricos, puntos comunes entre los esenios y los pitagóricos: la oración a la salida del sol, los vestidos de lino, los ágapes fraternales, el noviciado de 1 año, los 3 grados de iniciación, la organización de la orden y la comunidad de los bienes regidos por curadores, la ley del silencio, el juramento de los misterios, la división de la enseñanza en 3 partes. Primero, ciencia de los principios universales o teogonía, lo que Filón llama la lógica. Segundo, la física o cosmogonía. Tercero, la moral. Es decir, todo lo que se refiere al hombre, ciencia a la cual se consagraban especialmente los terapeutas, y todo esto existía con pequeñas variantes entre los antiguos profetas, porque se encuentra lo mismo en todas partes donde la iniciación ha existido. Agreguemos que los esenios profesaban el dogma esencial de la doctrina órfica y pitagórica, el de la preexistencia del alma, consecuencia y razón de su inmortalidad. El alma, al cuerpo por un cierto encanto natural, queda en él como encerrada en una prisión. Libre de los lazos del cuerpo, como de una larga esclavitud, de él se escapa con alegría. Entre los esenios, los hermanos propiamente dichos vivían dentro de la comunidad de bienes en el celibato, en lugares retirados, trabajando la tierra, educando a veces niños extraños a la orden. En cuanto a los esenios casados, constituían una especie de orden tercera, afiliada y sometida a la otra. Silenciosos, dulces y graves, se les veía aquí y allá cultivando las artes de la paz. Tejedores, carpinteros, viñadores o jardineros, jamás armeros ni comerciantes.
Esparcidos en pequeños grupos en toda la Palestina, en Egipto y hasta en el monte Oreb, se daban entre sí la hospitalidad más cordial. Vemos así viajar a Jesús y a sus discípulos de pueblo en pueblo, de provincia en provincia, siempre seguros de encontrar un albergue. Los esenios, dice Josefo, eran de ejemplar moralidad. Se esforzaban en reprimir toda pasión y todo movimiento de cólera, siempre benévolos en sus relaciones, apacibles, de la mejor fe. Su palabra tenía más fuerza que un juramento. Por eso consideraban al juramento en la vida ordinaria como cosa superflua y como un perjurio. Soportaban con admirable fuerza de alma y la sonrisa en los labios las más crueles torturas antes que violar el menor precepto religioso. Indiferente a la pompa externa del culto de Jerusalén, repelido por la dureza saducea, el orgullo fariseo, el pedantismo y la sequedad de la sinagoga, Jesús se sintió atraído hacia los esenios por una afinidad natural. Puntos comunes entre la doctrina de los esenios y la de Jesús: el amor al prójimo ante todo, como el primer deber, la prohibición de jurar para atestiguar la verdad, el odio a la mentira, la humildad, la institución de la cena tomada de los ágapes fraternales de los esenios, pero con un nuevo sentido, el del sacrificio. La muerte prematura de José hizo por completo libre al hijo de María, hombre ya. Sus hermanos pudieron continuar el oficio del padre y sostener la casa. Su madre le dejó partir en secreto para Engadi. Acogido como un hermano, saludado como un elegido, debió adquirir sobre sus mismos maestros, rápidamente, un invencible ascendiente por sus facultades superiores, su ardiente caridad, y ese algo de divino que difundía todo su ser. Recibió de ellos lo que los esenios solos podían darle: la tradición esotérica de los profetas, y por ella su propia orientación histórica y religiosa. Comprendió el abismo que separaba la doctrina judía oficial de la antigua sabiduría de los iniciados, verdadera madre de las religiones, pero siempre perseguida por Satán, es decir, por el espíritu del mal, espíritu de egoísmo, de odio y de negación, unido al poder político absoluto y a la importancia sacerdotal. Aprendió que el Génesis encerraba, bajo el sello del simbolismo, una cosmogonía y una teogonía tan alejadas de su sentido literal, como la ciencia más profunda de la fábula más infantil. Quedó asombrado de la grandeza del pensamiento de Moisés, que había querido preparar la unidad religiosa de las naciones, creando el culto de Dios único y encarnando esta idea en el pueblo. Le comunicaron enseguida la doctrina del Verbo Divino, ya enseñada por Krishna en la India, por los sacerdotes de Osiris en Egipto, por Orfeo y Pitágoras en Grecia, y conocida entre los profetas por el nombre de misterio del Hijo del Hombre y del Hijo de Dios. Sin embargo, en ciertas épocas, cuando se trata de arrancar a la humanidad del abismo, de recogerla para lanzarla más alto, un elegido se identifica con la divinidad, la atrae así por la sabiduría, la fuerza y el amor y la manifiesta de nuevo a los hombres. Entonces la divinidad, por la virtud y el soplo del Espíritu, está completamente presente en él. El Hijo del Hombre se convierte en el Hijo de Dios y su Verbo viviente. En otras edades y en otros pueblos, había habido ya hijos de Dios, pero desde Moisés, ninguno había vuelto a florecer en Israel. Todos los profetas esperaban aquel Mesías. Los videntes decían que ahora se llamaría el Hijo de la Mujer, de la Isis celeste, de la luz divina que es la esposa de Dios, porque la luz del amor brillaría en él sobre todas las demás, con brillo fulgurante desconocido aún en la tierra. Aquellas cosas ocultas que el patriarca de los esenios revelaba al joven Galileo en las desiertas playas del Mar Muerto, en las soledades de Engadi, le parecían a la par maravillosas y conocidas. Con singular emoción oyó al jefe de la orden mostrarle y comentarle estas palabras que se leen aún en el libro de Enoch. Desde el principio, el Hijo del Hombre estaba en el misterio. El Altísimo le guardaba al lado de su poder y le manifestaba a sus elegidos, pero los reyes se asustarán y prosternarán su semblante hasta tierra y el espanto les sobrecogerá cuando vean al Hijo de la Mujer sentado sobre el trono de su gloria. Entonces el elegido evocará todas las fuerzas del cielo, todos los santos de las alturas y el poder de Dios.
Entonces los querubines, los serafines, los opanim, todos los ángeles de la fuerza, todos los ángeles del Señor, es decir, del elegido y de la otra fuerza, que sirven sobre la tierra y por encima de las aguas, elevarán sus voces. A estas revelaciones, las palabras de los profetas, 100 veces releídas y editadas, relampaguearon a los ojos del Nazareno con resplandores nuevos, profundos y terribles, como relámpagos durante la noche. Jesús pasó una serie de años entre los esenios. Se sometió a su disciplina, estudió con ellos los secretos de la naturaleza y se ejercitó en la terapéutica oculta. Dominó por completo sus sentidos para desarrollar su espíritu. Fue una memorable noche para la orden de los esenios y para su nuevo adepto, aquella en que éste recibió, en el más profundo secreto, la iniciación superior del 4º grado, la que solo se concedía en el caso de tratarse de una misión profética deseada por el hermano y confirmada por los ancianos. Se reunían en una gruta tallada en el interior de la montaña como una vasta sala, con un altar y asientos de piedra. El jefe de la orden estaba allí con algunos ancianos. A veces 2 o 3 esenías, profetisas iniciadas, se admitían igualmente a la misteriosa ceremonia. Con antorchas y palmas saludaban al nuevo iniciado, vestido de lino blanco, como el esposo y rey que habían presentido y que veían quizás por última vez. Enseguida el jefe de la orden, de ordinario un anciano centenario, le presentaba el cáliz de oro, símbolo de la iniciación suprema, que contenía el vino de la viña del Señor, símbolo de la inspiración divina. Algunos decían que Moisés lo había bebido con los 70. Otros lo hacían remontar hasta Abraham, que recibió de Melquisedec esa misma iniciación, bajo las especies del pan y del vino. Y jamás presentaba el anciano la copa más que a un hombre en quien había reconocido con certeza los signos de una misión profética. Pero esa misión nadie podía definirla. Él debía encontrarla por sí mismo, porque tal es la ley de los iniciados. Nada del exterior, todo por lo interno. En adelante, era libre, dueño de sus actos, hierofante por sí, entregado al viento del espíritu, que podía lanzarle al abismo o elevarle a las cimas, por encima de la zona de las tormentas y de los vértigos. Cuando después de los cánticos, las oraciones, las palabras sacramentales del anciano, el nazareno tomó la copa, un rayo de la lívida luz del alba, deslizándose por una anfractuosidad de la montaña, corrió estremeciéndose sobre las antorchas y los amplios vestidos blancos de las jóvenes esenías, quienes también temblaron cuando cayó sobre el pálido Galileo, en cuyo hermoso rostro se veía una gran tristeza. Jesús abandonó a los esenios y viajó a Egipto e ingresó como adepto de misterios. Pasó terribles purificaciones en el templo, venció las tentaciones y fue probado muchas veces, venciéndose a sí mismo en las debilidades humanas. Allí recibió los misterios de la suprasexualidad para poder fabricar los cuerpos existenciales del ser. Cada iniciación tiene sus virtudes y sus pruebas, sus tentaciones y peligros. Jesús tuvo esposa sacerdotisa. La esposa de Jesús fue toda una dama adepto dotada de muy grandes poderes secretos. Gracias al amor y a la sexualidad de tipo superior, Jesús se liberó de los 4 cuerpos de pecado y recibió la iniciación en Egipto, en medio de una gran procesión frente a la gran pirámide, donde las muchedumbres enardecidas lo vitoreaban. En esos tiempos las ceremonias iniciáticas se celebraban físicamente y los colegios iniciáticos estaban abiertos. Posteriormente el Maestro Jesús profetizó en la India y en el Tíbet, para regresar después a Tierra Santa, a cumplir con la gran misión que tenía encomendada: surgir de las tinieblas a la luz, sufrir todos los dolores humanos y redimirnos. En aquel tiempo Juan Bautista predicaba en las márgenes del Jordán. No era un esenio, sino un profeta popular de la fuerte raza de Judá. Llevado al desierto por una piedad austera, había pasado en él la más dura vida en la oración, los ayunos, las maceraciones. Sobre su piel desnuda, curtida por el sol, llevaba guisa de cilicio un vestido tejido con pelo de camello, como signo de la penitencia que quería imponerse a sí mismo y a su pueblo. Porque sentía profundamente las angustias de Israel y esperaba su liberación.
Se figuraba, según la idea judaica, que el Mesías vendría pronto como vengador y justiciero que, cual nuevo Macabeo, sublevaría al pueblo, arrojaría al romano, castigaría a todos los culpables, entraría triunfalmente en Jerusalén, y restablecería el reino de Israel sobre todos los pueblos, en la paz y la justicia. Anunciaba a las multitudes la próxima llegada de aquel Mesías. Agregaba que era preciso prepararse por el arrepentimiento de las faltas pasadas. Tomando de los esenios la costumbre de las abluciones, transformándola a su modo, había imaginado el bautismo del Jordán como un símbolo visible, como un público cumplimiento de la purificación interna que exigía esa ceremonia nueva, esa predicación vehemente ante inmensas multitudes, en el cuadro del desierto, frente a las aguas sagradas del Jordán, entre las montañas severas de Judea y de Perea, sobrecogía los ánimos, atraía a las multitudes. Recordaba los días gloriosos de los viejos profetas. Ella daba al pueblo lo que no encontraba en el templo. La interior sacudida y, después de los terrores del arrepentimiento, una esperanza vaga y prodigiosa. Acudían de todos los puntos de Palestina, y aún de más lejos, para escuchar al santo del desierto que anunciaba al Mesías. Las poblaciones, atraídas por su voz, acampaban a su lado durante varios días para oírle, no querían marcharse, esperando que el Mesías llegase. Muchos no pedían otra cosa que empuñar las armas bajo su mando para comenzar la guerra santa. Herodes Antipas y los sacerdotes de Jerusalén comenzaban a inquietarse ante aquel movimiento popular. Por otra parte, los signos de la época eran graves. Tiberio, a la edad de 74 años, acababa su vejez en medio de las bacanales de Capri. Poncio Pilatos redoblaba en violencia contra los judíos. En Egipto, los sacerdotes habían anunciado que el fénix iba a renacer de sus cenizas. Jesús quiso ver al Bautista, oírle y someterse al bautismo público. Vio al rudo asceta, velludo y con largo cabello, con su cabeza de león visionario sobre un púlpito de madera, bajo un rústico tabernáculo, cubierto de ramas y de pieles de cabra. A su alrededor, entre los pequeños arbustos del desierto, una multitud inmensa, todo un campamento. Funcionarios, soldados de Herodes, samaritanos, levitas de Jerusalén, idumeos con sus rebaños, árabes detenidos allí con sus camellos, sus tiendas y sus caravanas por la voz que retumba en el desierto. Aquella voz tonante pasaba sobre las muchedumbres, y decía: enmendaos, preparad las vías del Señor, arreglad sus senderos. Llamaba a los fariseos y a los saduceos raza de víboras. Agregaba que el hacha estaba ya próxima a la raíz de los árboles, y decía del Mesías: yo solo con agua os bautizo, pero él os bautizará con fuego. Hacia la puesta del sol, Jesús vio aquellas masas populares agolparse hacia un remanso, a orillas del Jordán, y a mercenarios de Herodes, a bandidos, inclinar sus rudos espinazos bajo el agua que vertía el Bautista. Se aproximó a él. Juan no conocía a Jesús, nada sabía de él, pero reconoció a un esenio por su vestidura de lino. Le vio, perdido entre la multitud, bajar al agua hasta que le llegó por la cintura e inclinarse humildemente para recibir la aspersión. Cuando se levantó, la mirada temible del predicador y la del Galileo se encontraron. El hombre del desierto se estremeció bajo aquel rayo de maravillosa dulzura, e involuntariamente dejó escapar estas palabras: ¿eres el Mesías? Esa duda tardía prueba que, si bien había sospechado que Jesús era el Mesías, no estaba completamente convencido. El misterioso esenio nada respondió, pero inclinando su cabeza pensativa y cruzando sus manos sobre su pecho, pidió al Bautista su bendición. Juan sabía que el silencio era la ley de los esenios. Extendió solemnemente sus dos manos. Luego, el nazareno desapareció con sus compañeros entre los cañaverales del río. El Bautista le vio marchar con una mezcla de duda, de secreta alegría y de profunda melancolía. ¿Qué era su ciencia y su esperanza profética ante la luz que había visto en los ojos del desconocido, luz que parecía iluminar a todo su ser? Si el joven y hermoso Galileo era el Mesías, había visto realizado el ensueño de su vida. Pero su papel había terminado, su voz iba a callarse.
A partir de aquel día, se puso a predicar con voz más profunda y emocionada sobre este tema melancólico. Es preciso que él crezca y yo disminuya. Comenzaba a sentir el cansancio y la tristeza de los leones viejos, que están fatigados de rugir y se acuestan en silencio para esperar la muerte.